En los confines de la galaxia Zorath, donde las estrellas parpadeaban con matices de azul y violeta, la Confederación Galáctica había observado con creciente preocupación a los habitantes del pequeño planeta Tierra. Los humanos, como se llamaban a sí mismos, parecían débiles al principio, con cuerpos frágiles y una ausencia total de habilidades telepáticas o físicas sobresalientes. Sin embargo, algo en su historia los hacía únicos, una voluntad indomable y una capacidad de adaptarse que ninguna otra especie había mostrado. Cuando los Hitarion, una raza de guerreros colosales cubiertos de escamas metálicas, decidieron invadir la Tierra, la Confederación no intervino. Dejen que los humanos aprendan su lugar, decían los Malbor, una especie que tenía 3 ojos y piel traslúcida. Será rápido, una guerra breve. Los Hitarion no saben perder. Pero no fue así. La flota Hitarion llegó en un despliegue de poder impresionante. Sus naves, tan grandes como lunas, eclipsaron los cielos terrestres. El comandante Zurnal, líder de los Hitarion, envió un mensaje de advertencia: ríndanse ahora, primitivos. Nos quedaremos con lo que nos pertenece, sus recursos, su planeta y sus vidas. Los humanos no respondieron con palabras, sino con acciones. El primer contraataque humano fue desconcertante. Utilizaron armas rudimentarias, según los estándares galácticos, pero su estrategia era impecable. Los Hitarion estaban acostumbrados a peleas frontales, a combates donde el enemigo huía o moría rápidamente. Pero los humanos peleaban como si el universo dependiera de ellos. Se camuflaban, tendían trampas, atacaban desde las sombras. Utilizaban el terreno como arma, y su ingenio era más letal que cualquier rayo láser. Día tras día, los Hitarion comenzaron a retroceder. Sus naves caían del cielo en llamas, víctimas de ataques sorpresa y sabotajes que ningún sistema de defensa avanzada podía prever. Zurnal, frustrado, envió a su élite, los Kurnaks, guerreros inmortales conocidos por arrasar civilizaciones enteras. Pero incluso ellos encontraron su fin. Los humanos no peleaban solos, habían construido máquinas que parecían extensiones de su propia furia. Robots gigantes, controlados a distancia, se enfrentaron a los Kurnaks en batallas que dejaron cicatrices en el propio suelo terrestre. Lo que ninguna especie podía entender era el corazón humano. No peleaban solo por sobrevivir, sino por un ideal, por algo que llamaban libertad. Cuando los Malbor finalmente decidieron intervenir, enviaron a su emisaria, la diplomática Kaelet, para proponer una tregua. Pero lo que Kaelet encontró fue más aterrador que cualquier arma. En los ojos de los humanos, vio una resolución que helaba la sangre. Nos subestimaron, dijo un líder humano llamado General Arkin. Y eso fue su error fatal. No buscamos guerras, pero si nos atacan, no dejamos sobrevivientes. Esto no es solo por nosotros. Es por cada especie libre que se atreva a soñar. Les enviaremos un mensaje que ninguna raza olvidará. Kaelet volvió a su consejo con una advertencia. Los Hitarion, derrotados y humillados, dejaron la Tierra, pero los humanos no los persiguieron. No necesitaban hacerlo. Habían capturado una nave Hitarion y, en una demostración escalofriante, la enviaron de vuelta a Zorath cargada con los restos de su tripulación y una sola inscripción en su idioma: no lo intenten de nuevo. La Confederación, que había observado todo en silencio, quedó dividida. Algunos sugerían que los humanos eran demasiado peligrosos y debían ser eliminados. Otros, como Kaelet, sabían que un segundo intento sería el fin de cualquier raza que lo intentara. Pero en los rincones oscuros del universo, rumores comenzaron a circular. Los Count, una especie antigua que vivía en las profundidades del vacío, veían a los humanos como un desafío. Ellos no han conocido el verdadero terror, susurraban. Y así, mientras los humanos reconstruían sus ciudades y lloraban a sus caídos, en el horizonte del cosmos, nuevas conspiraciones se tejían. Sin embargo, algo había cambiado. Las estrellas parecían más brillantes, y las sombras del espacio más vacías. Los humanos, después de todo, no eran como ninguna otra especie, y ahora, todo el universo lo sabía. Los Count eran una raza envuelta en leyendas, temidos incluso por las especies más antiguas de la galaxia. Se decía que no poseían forma física definida,
que eran sombras vivientes capaces de manipular la materia y la mente a voluntad. Sus flotas no eran visibles al ojo desnudo, viajaban en estructuras hechas de vacío puro, devorando la luz y la energía a su paso. Los pocos que habían sobrevivido a encuentros con ellos hablaban de voces que susurraban en los rincones de la mente, llevándolos al borde de la locura antes de destruirlos. En las salas del Consejo Count, en un espacio entre dimensiones que ninguna otra especie podía acceder, se discutía el destino de los humanos. Son un inconveniente menor, dijo Salseer, cuya voz resonaba como una vibración en las mentes de los presentes. Poderosos, sí, pero limitados. Su tecnología no es rival para nuestra superioridad. No seas arrogante, replicó Sintracal, otro de los ancianos Count. Los Itarión eran brutos, pero también lo suficientemente fuertes como para arrasar decenas de mundos. Sin embargo, los humanos los redujeron a cenizas. No son como las especies que hemos enfrentado antes. Tienen algo más, algo peligroso. Una chispa que podemos apagar, respondió Salseer, y las sombras en la sala parecieron retorcerse. Es cuestión de atacar en el momento correcto. Ellos piensan que el peligro ha pasado. La arrogancia es una debilidad que siempre podemos explotar. Mientras tanto, en la Tierra, los humanos no estaban tan desprevenidos como los Count imaginaban. Tras la derrota de los Itarión, los mejores científicos y estrategas de la humanidad se habían reunido en una base secreta bajo el desierto del Sáhara. Allí, estudiaban los restos de tecnología alienígena capturada y trabajaban en algo que llamaban el Proyecto Centinela. Si alguna vez vuelven, no nos encontrarán desprevenidos, dijo la doctora Elara Méndez, una brillante astrofísica y líder del proyecto. Los Itarión nos enseñaron a pensar más allá de nuestras limitaciones. Ahora es nuestro turno de llevar la lucha a las estrellas. Uno de los avances más significativos del proyecto era el desarrollo de las esferas Sigis, satélites armados que orbitaban la Tierra. Diseñados con tecnología híbrida humana y alienígena, eran capaces de detectar incluso las más pequeñas perturbaciones en el espacio-tiempo. También trabajaban en armas capaces de alterar el tejido mismo de la realidad, inspiradas en los relatos de los supervivientes que habían enfrentado a los Count. Pero los Count no planeaban una invasión tradicional. Comenzaron atacando sutilmente. Los sueños de los líderes humanos se llenaron de imágenes de destrucción y desesperanza. Comunicaciones fallaban inexplicablemente, y colonias humanas en Marte y las lunas de Júpiter reportaron desapariciones inexplicables. Algunos creían que eran simples accidentes, pero Elara sabía la verdad. Nos están observando, dijo al general Arkin en una reunión privada. Están probando nuestras defensas, intentando sembrar el miedo. No podemos permitirlo. Si dejamos que ganen terreno psicológico, estaremos perdidos antes de empezar. Arkin, con sus cicatrices de la guerra contra los Itarión aún frescas, asintió. ¿Qué propones? Debemos ir a ellos antes de que nos destruyan desde las sombras. Si sabemos cómo piensan, podemos adelantarnos a sus movimientos. Un equipo fue reunido en secreto, formado por las mejores mentes y soldados de la humanidad. Su misión era peligrosa, infiltrarse en un espacio ocupado por los Count y recuperar cualquier información posible. La nave, llamada Asterisco Geraisen Asterisco, estaba equipada con lo último en tecnología de sigilo y armamento experimental. Entre los tripulantes se encontraba el capitán Darius Cain, un estratega que había liderado algunas de las victorias más importantes contra los Itarión, y la criptóloga Naya Velar, capaz de descifrar patrones alienígenas que otros consideraban imposibles. Cuando la Asterisco Geraisen Asterisco despegó, los humanos en la Tierra miraron al cielo con esperanza y temor. Si fracasaban, la humanidad enfrentaría a un enemigo que ni siquiera podían comprender por completo. Pero si lograban descubrir los secretos de los Count, la balanza podría inclinarse a favor de la Tierra. En las profundidades del espacio, los tripulantes del Asterisco Geraisen Asterisco se encontraron con fenómenos que desafiaban la lógica. Pasaron cerca de nebulosas donde las estrellas parecían llorar sangre, cruzaron corredores oscuros donde sus sensores fallaban y el silencio era opresivo. Y entonces, vieron algo que heló su sangre, una nave Count, o al menos lo que podían percibir de ella. No era sólida ni tangible,
parecía una sombra que vibraba entre dimensiones, y alrededor de ella, el vacío parecía retorcerse como si estuviera vivo. ¿Estás segura de que queremos acercarnos a eso?, preguntó Darius a Naya mientras la nave se detenía a una distancia segura. No tenemos otra opción, respondió ella. Esto es lo que vinimos a buscar. Y si ellos están aquí, significa que ya saben de nuestra presencia. En ese momento, las luces del asterisco Geraisen asterisco parpadearon, y una voz, profunda y gutural, resonó en toda la nave: humanos, los hemos estado esperando. El aire dentro de la Geraisen pareció volverse más pesado tras aquellas palabras. La tripulación se miró, algunos con miedo, otros con una determinación que bordeaba la desesperación. El capitán Darius Cain, con una calma forjada en las batallas más brutales, tomó el control de la situación. Naya, analiza esa señal. Quiero saber si es una transmisión o algo más, ordenó, mientras ajustaba las defensas de la nave. Eso es la nave, respondió Naya, con la voz temblorosa. No es una señal común. Es como si cada fibra de esa cosa estuviera generando un mensaje, vibrando en una frecuencia que interactúa directamente con nuestras mentes. ¿Podemos bloquearlo?, preguntó Darius. Podría intentar recalibrar los sistemas, pero si fallo, podríamos quedar completamente expuestos, dijo Naya mientras sus dedos volaban sobre los controles. Esto no es como nada que hayamos enfrentado antes. Mientras Naya trabajaba, las sombras que rodeaban la nave Count comenzaron a moverse. No era un movimiento físico, sino algo más siniestro. Las formas parecían deslizarse entre dimensiones, apareciendo y desapareciendo, acercándose al asterisco Geraisen asterisco sin respetar las leyes del espacio. Darius, tenemos contacto, dijo uno de los oficiales de armas, señalando el radar, que parpadeaba con advertencias constantes. Esas cosas se están moviendo hacia nosotros. Preparen las armas experimentales, ordenó Darius. No sabemos si funcionarán, pero no vamos a quedarnos quietos. Un rayo de energía salió disparado desde el asterisco Geraisen asterisco, dirigido hacia la sombra más cercana. La explosión fue un espectáculo de luces que parecía devorar el espacio mismo, pero cuando el resplandor se disipó, la figura seguía allí, intacta. Y entonces sucedió lo impensable: la sombra comenzó a dividirse en múltiples entidades, cada una moviéndose con una velocidad aterradora. No estamos dañándolos, dijo uno de los ingenieros, la desesperación evidente en su voz. Solo los estamos multiplicando. Antes de que Darius pudiera responder, la voz volvió, más clara esta vez, resonando en sus mentes como una campana fúnebre. No pueden vencer a lo que no entienden. Sus armas son inútiles. Sus mentes son frágiles. Nosotros somos Count. Somos el principio y el fin. Naya, quien hasta entonces había estado trabajando febrilmente, levantó la cabeza de golpe. Ya lo entiendo, exclamó, su voz llena de una mezcla de temor y emoción. No son una raza física, son un fenómeno. No los derrotaremos destruyendo sus cuerpos porque no tienen uno. Tenemos que atacar la conexión que los mantiene anclados a esta realidad. Habla claro, exigió Darius. ¿Qué necesitamos hacer? Ellos existen porque manipulan las dimensiones en su favor. Si logramos desestabilizar el campo dimensional en este sector, podríamos forzarlos a regresar a su plano original, al vacío de donde vinieron. Pero es un riesgo enorme. Podríamos quedarnos atrapados también. Darius tomó la decisión en un instante. Prefiero quedar atrapado en el vacío que dejar que esas cosas lleguen a la Tierra. Hazlo. Naya comenzó a trabajar, conectando los sistemas de la nave para generar una onda de contracción dimensional. Mientras tanto, las sombras Count seguían acercándose. Ya no estaban solo fuera de la nave, ahora sus formas oscuras comenzaban a infiltrarse en los pasillos, proyectando visiones que paralizaban a la tripulación. Algunos soldados comenzaron a gritar, viendo imágenes de sus peores miedos, mientras otros caían al suelo, inmovilizados por la pura desesperación. Darius tomó su arma y lideró personalmente un equipo para proteger a Naya mientras ella trabajaba en la sala de control. Cada disparo de sus armas atravesaba a las sombras sin efecto, pero el capitán seguía disparando, sabiendo que el tiempo que ganaban era lo único que mantenía viva la misión. Solo unos minutos más,
gritó Naya, mientras su consola comenzaba a emitir chispas debido a la sobrecarga. No tenemos minutos, respondió Darius, mientras una sombra parecía materializarse frente a él. Era alta, imposible de describir con precisión, como si sus bordes se desintegraran constantemente en un torbellino de oscuridad. Y entonces, habló directamente al capitán. Tu sacrificio es inútil, humano, susurró la entidad. La tierra caerá, como todo lo demás. No hay fuerza en el universo que pueda resistir lo inevitable. Darius, con los dientes apretados, respondió, la fuerza no está en las armas. Está en no rendirse nunca. Y con esas palabras, disparó su arma directamente al techo, causando una explosión que bloqueó el paso de la sombra por un breve momento. En ese instante, Naya finalmente activó el dispositivo. Una onda pulsante de energía salió disparada desde la Geraisen, distorsionando el espacio alrededor de la nave. Las sombras comenzaron a retorcerse y a gritar, un sonido que no era físico pero que resonaba en las mentes de todos. Una a una, las entidades comenzaron a desaparecer, absorbidas por el vacío dimensional. Pero algo salió mal. El dispositivo, diseñado para desestabilizar el espacio, ahora afectaba también a la nave. La Geraisen comenzó a temblar violentamente, sus sistemas colapsando uno por uno. Darius, el campo nos está arrastrando también, gritó Naya, con lágrimas en los ojos. ¿Podemos detenerlo?, preguntó Darius, aunque ya sabía la respuesta. No, pero al menos logramos detenerlos. La Tierra está a salvo, por ahora. Mientras la Geraisen y su tripulación eran arrastrados hacia lo desconocido, un último pensamiento cruzó por la mente de Darius: habremos ganado suficiente tiempo para que la humanidad esté lista para lo que venga después. Y en las profundidades del universo, donde las sombras aún se congregaban, los Count no olvidaron. Esto no ha terminado, susurraron. Los humanos han ganado una batalla, pero nunca vencerán en la guerra eterna. La Geraisen fue consumida por el torbellino dimensional, arrojada hacia una región del espacio donde las leyes de la física parecían haberse distorsionado hasta lo incomprensible. La tripulación se encontraba atrapada en un limbo entre dimensiones, un espacio donde los colores no existían como los conocían y el tiempo parecía fragmentarse en ecos y repeticiones. Darius despertó en el puente de mando, sintiendo una presión insoportable en su pecho. Al mirar por las ventanas de la nave, vio una vastedad que no podía describir, estructuras imposibles flotaban en el vacío, como ciudades hechas de vidrio fracturado que se construían y destruían en un ciclo interminable. La Geraisen aún estaba intacta, pero apenas. Las luces de emergencia parpadeaban y las alarmas llenaban el aire con un tono constante y sombrío. ¿Estado de la nave?, preguntó con dificultad mientras trataba de ponerse de pie. Capitán. Respondió Naya, que había estado inclinada sobre un panel roto. Su voz temblaba, pero no era miedo, era asombro. Estamos en algo que podría ser descrito como un plano de transición. Las coordenadas no tienen sentido. La nave está intacta, pero no sé por cuánto tiempo. Este lugar no es estable. ¿Supervivientes?, preguntó Darius, mientras revisaba su comunicador. Naya hizo un rápido escaneo. Parece que el 60% de la tripulación está viva. Algunos están inconscientes, y otros, parece que han desaparecido. Quizás fueron arrastrados por la onda dimensional antes de que nos estabilizáramos aquí. Bien, respondió Darius, aunque su tono no coincidía con la palabra. Reúnan a todos los que puedan. Si estamos en un plano interdimensional, necesitamos respuestas antes de que este lugar nos destruya. Mientras el equipo trabajaba para restaurar sistemas básicos, algo comenzó a ocurrir fuera de la nave. Las estructuras distantes que flotaban en el vacío se estaban moviendo, alineándose como piezas de un rompecabezas cósmico. Una luz brillante surgió de uno de los objetos, proyectando una sombra hacia el asterisco Geraisen asterisco. Capitán, tenemos una nueva lectura, dijo un técnico de sensores. Algo se está acercando. No puedo describirlo con precisión. No parece materia. Es energía, pero con una forma definida. Antes de que Darius pudiera responder, la sombra que se proyectaba sobre la nave tomó forma. Era humanoide,
pero demasiado alta, con extremidades alargadas y movimientos que parecían fluir como agua. Sus ojos, si podían llamarse así, eran pozos oscuros que parecían absorber la luz misma. Y entonces, habló, aunque no con palabras. Su presencia se manifestó directamente en las mentes de la tripulación. Han cruzado el umbral. Son los primeros de su especie en hacerlo sin ser destruidos. Y por ello, deben responder. Naya retrocedió un paso, luchando contra la presión mental que acompañaba las palabras de la entidad. ¿Responder a qué? ¿Quiénes son ustedes? Somos los vigías, respondió la figura, su voz mental resonando en un eco infinito. Existimos fuera del flujo del tiempo, observando las dimensiones. Los Count son una aberración, un error nacido del colapso de realidades. Pero ustedes, humanos, son algo inesperado. No debían llegar tan lejos tan rápido. Darius se adelantó, ignorando el dolor que la presencia del vigía provocaba en su mente. No buscamos perturbar el equilibrio. Solo defendemos nuestro mundo de los Count. ¿Es eso un crimen? Su existencia ya es una perturbación, respondió el vigía. Los Count no nacieron solos. Fueron creados, fragmentos de civilizaciones destruidas por su propia ambición. Ahora ustedes caminan por el mismo sendero. Su resistencia los ha hecho peligrosos no solo para los Count, sino para el equilibrio mismo del multiverso. Entonces, ¿qué sugieres?, replicó Darius, su tono desafiante. ¿Que nos quedemos quietos mientras nos devoran? El vigía permaneció en silencio por un momento que pareció una eternidad. Luego, extendió una mano etérea, y de ella surgieron imágenes, fragmentos del pasado, presente y futuros posibles. En uno de esos futuros, los humanos lideraban una alianza galáctica, defendiendo mundos contra horrores indescriptibles. Pero en otros, la humanidad se convertía en lo mismo que los Count, depredadores que consumían todo a su paso, destruyendo realidades enteras en su hambre insaciable por el poder. Ustedes son una chispa, dijo finalmente el vigía. Pueden iluminar el universo o quemarlo hasta las cenizas. Por eso, les daremos una opción. ¿Qué opción?, preguntó Naya, con el rostro pálido. Pueden regresar a su dimensión, pero lo harán con un precio, no podrán interferir con los Count nuevamente. Si eligen enfrentarlos, deberán aceptar la carga completa de lo que eso significa. No solo lucharán contra ellos, sino contra las consecuencias de su propia naturaleza. Darius apretó los puños. ¿Y qué pasa si nos negamos a elegir? Entonces quedarán aquí, respondió el vigía. Eternamente atrapados en este plano, sin avanzar ni retroceder. Serán un monumento a la indecisión de su especie. El capitán miró a su tripulación, exhausta pero decidida. Sus ojos se encontraron con los de Naya, que asintió lentamente. No podemos rendirnos, Darius. Si dejamos que los Count continúen, la Tierra no será el único mundo en peligro. Darius asintió, su resolución firme. Vigía, tomamos la segunda opción. Lucharemos. No por poder, sino por proteger lo que creemos justo. Y aceptaremos las consecuencias. La figura brilló intensamente, como si sonriera con una luz cegadora. Entonces su destino está sellado. Sean la chispa que ilumine, o el fuego que devore. De repente, la asterisco Geraisen asterisco fue envuelta en una energía brillante. La tripulación gritó mientras la nave era lanzada fuera del plano interdimensional, de regreso a su universo. Pero algo había cambiado. Sus sistemas estaban completamente restaurados, y en los monitores había información nueva, datos sobre los Count, sus debilidades y los planos de una tecnología que podría combatirlos. Pero el mensaje final del vigía quedó grabado en sus mentes. Asterisco el poder que ahora poseen los llevará a su victoria, o a su destrucción. Elijan sabiamente, asterisco. Darius se enderezó en su silla de mando, mirando las estrellas frente a él. Prepárense, dijo con voz firme. La guerra apenas comienza. Los días siguientes a su regreso fueron un torbellino de actividad. La Geraisen, ahora equipada con el conocimiento otorgado por los vigías, se convirtió en el centro de una estrategia global para enfrentar la amenaza Count. Los datos revelaron algo inquietante:
los Count no solo eran una amenaza para la Tierra, sino para todas las realidades. Eran parásitos interdimensionales, alimentándose de mundos enteros y dejando tras de sí un vacío insondable. El capitán Darius Kane y su tripulación se reunieron con los líderes de la Tierra en una instalación secreta bajo el Ártico. Ahí, presentaron los planos de una superarma conocida como el Canto de la Eternidad, una tecnología que, según los vigías, tenía el poder de colapsar las conexiones interdimensionales de los Count y sellarlos permanentemente en su plano original. Pero había un precio. El arma requería una cantidad de energía tan inmensa que consumiría al operador y al entorno cercano en un sacrificio total. Si usamos esta arma, no solo destruiremos a los Count, dijo Naya durante la presentación. Podríamos condenar a las colonias humanas cercanas. Esto no es solo un arma, es una sentencia de muerte para cualquiera que esté demasiado cerca. El Consejo Humano debatió durante días. ¿Valía la pena arriesgar tanto por una victoria que no garantizaba la supervivencia de la humanidad? Las opiniones estaban divididas, pero Darius sabía que el tiempo se agotaba. Las incursiones de los Count eran cada vez más frecuentes, y las colonias exteriores ya estaban cayendo bajo su influencia. Finalmente, el Consejo aprobó el plan. La Geraisen sería la nave que transportaría el Canto de la Eternidad al corazón de un vórtice dimensional Count, el nodo principal que conectaba su dimensión con la nuestra. Sin embargo, el arma debía activarse manualmente, lo que significaba que alguien tendría que quedarse atrás. No permitiré que sea nadie más, declaró Darius en una reunión final con su tripulación. Soy el capitán, y es mi deber proteger a la humanidad, sin importar el costo. Entonces no esperes que te dejemos hacerlo solo, respondió Naya con una sonrisa desafiante. Si vamos a enfrentar el fin, lo haremos juntos. La Geraisen despegó en su última misión, llevando consigo a su tripulación y al arma que podría salvar al universo. Durante el viaje, los tripulantes compartieron momentos de reflexión, sabiendo que la mayoría no regresaría. Naya trabajaba incansablemente para asegurarse de que el Canto de la Eternidad funcionara a la perfección, mientras Darius meditaba sobre los sacrificios que habían hecho para llegar a este punto. Cuando la Geraisen llegó al vórtice, la escena era aterradora. El nodo dimensional era un torbellino de sombras y energía, un caos viviente que emanaba gritos de dolor y desolación. Las entidades Count se arremolinaban alrededor de la nave, proyectando sus formas oscuras hacia el casco. La tripulación luchó con valentía, usando las nuevas armas desarrolladas a partir de la tecnología de los vigías, pero los Count eran implacables. Estamos en posición, informó Naya desde la consola. El Canto de la Eternidad está cargado. Pero alguien tiene que activarlo desde el núcleo. Darius se levantó, su rostro decidido. Este es el final del camino, todos. Fue un honor servir con ustedes. Capitán, no tiene que hacerlo solo, dijo Naya, pero Darius negó con la cabeza. Ya hiciste tu parte. Ahora déjame hacer la mía. Mientras caminaba hacia la sala del núcleo, los Count intensificaron sus ataques. Las sombras comenzaron a infiltrarse en la nave, y los gritos de la tripulación resonaron por los pasillos. Darius llegó al núcleo y activó los protocolos de inicio. La consola emitió una cuenta regresiva, y una voz mecánica anunció, activación en 3 minutos. En ese momento, una figura apareció frente a él. No era un Count, sino un vigía, proyectado como un último eco de su encuentro anterior. Capitán Darius Kane, dijo el vigía. Este es su destino. Su sacrificio sellará su lugar en la historia, pero sepan esto, incluso el fin de los Count no garantiza la salvación de la humanidad. El fuego que los hace fuertes también puede consumirlos. Darius lo miró fijamente. Entonces haremos lo que siempre hemos hecho. Lucharemos. Sobreviviremos. Y si caemos, lo haremos como humanos, no como monstruos. El vigía desapareció, dejando a Darius solo mientras la cuenta regresiva llegaba a su fin. En el último segundo, un destello cegador envolvió la nave, y el vórtice comenzó a colapsar. Las sombras de los Count se retorcieron en un grito colectivo, y finalmente, desaparecieron en el vacío.
Desde la Tierra, los líderes y científicos observaron cómo el nodo Count desaparecía de sus sensores. La asterisco Geraisen asterisco y su valiente tripulación se perdieron en el proceso, pero su sacrificio salvó no solo a la humanidad, sino a innumerables mundos. Años después, un monumento fue erigido en la Tierra, una enorme escultura de cristal que reflejaba las estrellas. En su base estaba grabada una simple inscripción. Asterisco aquí descansan los héroes que enfrentaron la oscuridad y se convirtieron en luz. Que su sacrificio nos guíe siempre. Asterisco. Sin embargo, en los rincones del cosmos, las palabras del vigía permanecían como un eco distante, la chispa de la humanidad no se apagará. ¿Pero será su salvación o su perdición? El futuro de la humanidad aún estaba por escribirse, con nuevas estrellas por alcanzar y nuevas sombras por enfrentar.